de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes. Simplemente les recuerdo que este programa se transmite en vivo los lunes y jueves a las 9 de la noche a través de internet en nuestra señal www.canaltvx.com, y el día de mañana a las 12 del día usted puede oír la repetición de este programa en la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de radio www.xbx.com. Me da mucho gusto saludar al licenciado Feliciano Calzada, analista habitual en esta mesa de Frente a Tabasco. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, señor. Y le mandamos un saludo al licenciado Uldarico Canto, quien por motivos de causa de fuerza mayor no puede llegar a tiempo a este programa el día de hoy. Bien, amigos, bueno, uno de los temas que causó muchísima controversia fue esa decisión de la Suprema Corte en México de permitirle a 3 personas que se habían amparado para poder usar marihuana para fines recreativos y no solamente para asuntos medicinales. Obviamente, esta decisión de la Suprema Corte abrió de manera importante las puertas a una posibilidad de que en México se llegue a la legalización de la marihuana. Ya en el Senado de la República y en el Congreso en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, ya se formaron las comisiones de estudio, las que van a estudiar y dictaminar precisamente el tema de la aprobación o no del uso de la marihuana. Esto, a mi entender, no quiere decir que ya sea de manera inmediata. Estas comisiones lo que seguramente van a hacer, porque así han venido anunciando desde hace algunas semanas, es que se va a convocar a los diferentes grupos de asociaciones civiles, de ONGs, religiosos inclusive, ciudadanos en general, para que se expresen y puedan debatir si en México se va a legalizar la marihuana o no. Un tema, por supuesto, de mucha controversia, con muchas aristas, con muchos pros, con muchas contras. Hay que recordar que los grupos que promueven o que están de acuerdo que se legalice el uso de la marihuana en México para fines recreativos, insisten que de esta manera, al ya no ser ilegal, disminuirían muchísimo los crímenes que vienen acarreados con el tráfico, distribución y venta precisamente de la marihuana. Un tema que verdaderamente yo creo va a llevar meses su discusión en México, porque hay grupos importantes no solamente por la calidad de los grupos, sino por la cantidad de gente que aglutinan estos grupos que están en contra. Licenciado Feliciano Calzada, ¿cuál es su punto de vista con respecto a la legalización o no de la marihuana en México? En México mucha gente y muchos grupos que están de acuerdo en la legalización lo comparan y lo justifican con la época del alcoholismo o de la prohibición en los Estados Unidos. En el momento en el que en los Estados Unidos se autorizó
la producción, el consumo y tráfico de alcohol, los impuestos de las arcas públicas de los niveles empezaron a enriquecerse. Y al mismo tiempo también acabó la mafia que controlaba el alcohol, equivalente a la mafia de la marihuana y de la droga en la actualidad. Eso trajo como consecuencia, pues, en que dejaran de verse las matazones entre las mafias y entre las mafias y los policías. Y por otro lado, pues el Estado se enriqueció por la contribución extraordinaria que el consumo y distribución de alcohol trae. Lo que no se toma en consideración es también que Estados Unidos, después, cuando se levantó la prohibición y hasta nuestros días, se volvió un pueblo de alcohólicos. El norteamericano toma muchísimo licor, igual que el europeo. No solamente consume el whisky, que es por excelencia el tequila de los Estados Unidos, sino que también consume el vino de mesa. El vino de mesa, que combinado con el whisky o con otras bebidas, pues sencillamente producen un efecto en el organismo. La confusión también que hay es qué es lo que organiza y alienta y crea con mucha frecuencia las matazones en los Estados Unidos, cuando alguien llega y masacra dentro de un restaurante a todos los que están adentro, o en un parque deportivo, o en un campo donde están las familias descansando. Normalmente se habla de que esos son enfermos mentales. Nunca se ha preguntado si esos enfermos mentales están imbuidos por el alcohol o imbuidos por la droga. En fin, esa es una bronca que ellos tienen. Y por el otro lado también, el otro problema, porque todos se juntan. En este caso, el negocio de las armas que los Estados Unidos tiene a nivel mundial para los ejércitos y para los ciudadanos en lo individual y en lo colectivo. Por eso es, Obama todavía hace 3 días de la última masacre que hubo, exige la revisión de la ley de armas en los Estados Unidos. Mientras la producción de armas sea una de las fuentes más importantes del Estado norteamericano y del pueblo norteamericano, sobre todo del Estado, yo no creo que se vaya a controlar el uso de las armas internamente. Si hace algunos años se decía que en México en cada casa había un arma de perdida, está comprobado que en Estados Unidos en cada casa hay 10, 15 o 20 armas. Y no es porque haya 20 gentes viviendo, no. Es que una persona que tiene su familia y vive en su casa y que le gustan las armas, de pronto se pone a comprar sin darse cuenta porque le gustan las armas. El arma es un deporte, usada como deporte, ya sea en la cacería o en el tiro al blanco, etcétera, es algo muy atractivo. En los Estados Unidos, la cacería y la pesca son 2 industrias nacionales.
en la que es pasión por cada uno de los dos. Normalmente o se es cazador o se es pescador. Pero el hecho de que el cazador pueda estar adquiriendo las escopetas y las armas de grueso calibre que necesita para su deporte, también a la hora de estar comprando sus armas, también compra el arma pequeña, compra el arma más grande, compra porque las fábricas permanentemente están presentando al mercado nacional y mundial los avances que ellos van logrando en armas más efectivas. Hace 50 años, 60, 70 años, en México y en el mundo, había determinadas armas que eran las que representaban la gran calidad de las armas. Y a la gente antigua no le gustaba el arma automática, el arma corta automática, porque se trababa. Y usaban, la gran mayoría usaban el revólver. Con el tiempo, el revólver fue hecho a un lado por las armas automáticas. ¿Por qué motivo? Porque sencillamente la queja que había de que las armas, las automáticas se trababan, ya lo resolvieron. Y es de tal forma que el cargador que viene subiendo, abasteciendo, ya no se traba. La garganta por donde cada tiro va a depositarse en la recámara para ser disparada, igual ya no se traba. Las balas son más duras, porque antiguamente la presión del cargador hacía que las balas se doblaran. Se deformaran un poco, ¿no? Se deformaran un poco y se trababan en el momento del juego. Lo que sucede, por ejemplo, en las armas automáticas calibre 22. Me refiero a las automáticas, las de ráfaga, porque las que nosotros decimos automáticas son las de tiro a tiro y se llaman semiautomáticas. Que se van cargando. ¿Ah, sí? Sí, pero la automática en Estados Unidos es nada más de jalarle una sola vez el gatillo y puedes disparar una ráfaga. Y hay una ráfaga. Y la semiautomática es la que tienes que irle jalando cuantas veces necesites o quieras disparar. Entonces, eso va a tener como consecuencia que ya las armas automáticas ya no se traban. Y sí, las de ráfaga en calibre 22 se traban, precisamente porque la bala, sobre todo la bala 22 hecha en México, es un arma, es una bala blanda, exactamente, ¿no? Y el arma y el calibre 22 en los Estados Unidos es una bala dura, que no se dobla. Por lo tanto, aguanta el empuje del cargador, del resorte del cargador hacia arriba y lo que lo va convirtiendo en ráfaga. Mientras que en México está probado que las mismas armas ráfagas de 22 en Estados Unidos, aquí con nuestras balas se traban. Claro. Y bueno, en esa época de la prohibición del alcohol, principalmente en los Estados Unidos, bueno, es donde surgen estas grandes bandas y mafias de Chicago, por ejemplo, con Al Capone, etcétera, etcétera, que pasaron a la historia precisamente por ser grupos delictivos, ¿no? Como les podríamos llamar ahora el crimen organizado. ¿Por qué? Porque al estar prohibido la venta de alcohol, obviamente tenían que corromper a las autoridades para que los dejaran pasar el producto, para que se hicieran de la vista gorda a la hora de estar fabricando el producto. Y esta gran corrupción obviamente es la que traía pues una serie de asesinatos que han pasado a la historia hasta nuestros días con respecto al alcohol en los Estados Unidos. Pero la verdad sea dicha, la apertura y la legalización precisamente del consumo, de la producción del alcohol en los Estados Unidos,
pues yo creo que provoca más muertes precisamente, no porque haya corrupción en la venta y producción y etcétera, pero sí muertes en el sentido conductores de vehículos que van borrachos, Claro. que ocasionan muchísimos accidentes. La causa principal de accidentes en Estados Unidos, los accidentes automovilísticos, se deben precisamente porque el conductor va en estado de ebriedad. Entonces, no es precisamente cierto que disminuya la cantidad de muertos. Aquí en el caso de México, los defensores del uso de la marihuana insisten que si esto se controla se controla, pero de manera legal desde parte del gobierno, obviamente la cantidad de dinero que está gastando el gobierno mexicano para contrarrestar el tráfico de drogas, muy bien lo podría invertir en hospitales, en clínicas de rehabilitación y en campañas, verdaderamente campañas de publicidad de prevención en el consumo de la droga. Yo no estoy tan seguro que sea tan fácil lograrlo. En el momento en que esto se abra y se haga legal, será una especie de boom inmediato, cuando todavía estas clínicas no están instaladas, cuando todavía estas campañas eficientes de concientización en la población todavía no han calado a la población. Entonces yo creo que vamos a tener una burbuja ahí de gente que está consumiendo drogas sin ningún control y abiertamente, porque prácticamente en la tienda de la esquina se va a poder conseguir la cantidad de marihuana que quieras para fumarte un cigarrillo, ya sea en tu casa o puedes a lo mejor ir manejando, lo cual es peligrosísimo, por supuesto. Y esto seguramente en México va a ser un gran debate. Yo no creo que sea un debate rápido, yo creo que va a ser un debate que va a tomar muchos meses, porque a raíz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia, al permitir a estas 3 o 4 o 5 gentes que se ampararon para poder usar la marihuana así, pues obviamente hubieron muchas voces a favor y aplaudían la decisión de la Suprema Corte, pero muchísimas otras criticaron muy fuertemente esa situación. El caso es que muy pronto los mexicanos estaremos involucrados, yo creo que todos los sectores, precisamente en el gran debate nacional de si se legaliza o no la marihuana. El problema de esto, Feliciano Calzada, es que también la marihuana puede ser la puerta al uso a drogas mucho más peligrosas. Muchos dicen que el alcohol es tan peligroso como la marihuana con respecto al daño que puede ocasionar al organismo. Pero la marihuana está más asociada por sus efectos alucinógenos, digamos, con aquel tipo de drogas que son más fuertes, que son alucinógenas, que crean un estado de dependencia mucho más fuerte, como puede ser la heroína, por ejemplo, ¿no? ¿O la cocaína? O la cocaína, el primer paso lógico después de la marihuana sería la coca, después sería la heroína. Y el crack, que es lo el crack, y luego la cantidad de drogas sintéticas que están saliendo al mercado y que son sumamente dañinas a la salud y causan un daño totalmente irreversible en la población. Yo creo que esto hay que debatirlo con mucho cuidado, con muchísimo profesionalismo, que los médicos y los científicos nos expliquen con toda sinceridad y con toda claridad y con la profundidad necesaria qué tan adictiva puede ser la marihuana o no. Muchos dicen que es como el cigarro, que la adicción es más psicológica que fisiológica. Ahí es donde uno de los puntos del gran debate con respecto a la droga. Un tema que, para el tema de la ley seca en los Estados Unidos, podemos comentar que también en México la tuvimos. Y aquí en Tabasco. Y principalmente aquí en Tabasco. Es decir,
no en México, lo tuvimos en determinados estados y Tabasco fue uno de ellos. Durante el gobierno de Tomás Garrido Canaval, sencillamente se prohibió la producción de alcohol, la comercialización del mismo, la importación. Y en aquella época yo escuché a varios señores grandes, de edad avanzada en la época, que inclusive uno de ellos era antigarridista. Había dicho, Garrido hizo muchos males, pero en la época de Garrido Canaval el campesino usaba zapatos. Y en la época de Garrido Canaval el campesino tenía caballo. Porque no se gastaba ese dinero en alcohol. Exactamente. ¿No? Y en la época de Tomás Garrido Canaval el campesino tenía rifle o tenía escopeta. Claro, el rifle y la escopeta era que había una abundancia de cacería en la época y además también de animales que tenía que defenderse, ¿no? Si todavía en Campeche hay mucho tigre, el que ya nos acabamos aquí en Tabasco, bueno, pues en aquella época también tenía que cuidarse él para protegerse de los ataques de ciertos animales. O proteger a sus animales, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con la caída de Tomás Garrido Canaval? Entran inmediatamente en el Estado dos instituciones que Garrido había combatido. Uno, el alcohol, y el otro, la Iglesia Católica, la religión. Entonces, la historia nos ha mostrado que la Iglesia siempre ha estado al servicio del poderoso y del poder público, o del poder privado también. Entonces, si las iglesias, Garrido las había convertido en escuelas, las que no destruyeron, lamentablemente, hayan sido destruidas por órdenes de él o sin órdenes de él. Pero por el otro lado, el alcohol, eso sí, inmediatamente hizo su aparición y empezaron las cantinas a proliferar y a encontrarse en las esquinas agentes campesinos o trabajadores modestos tirados en las banquetas. Y sin un centavo de su raya porque ya se la habían gastado en la cantina, ¿no? Exactamente. Entonces, Carlos Madrazo combate también el alcoholismo, no en la medida que lo hizo Tomás Garrido, porque sencillamente ya era echarse encima a las grandes industrias alcohólicas del país y extranjeras. Pero, por ejemplo, él no prohibió y no permitió que en los 17 municipios del estado se abriera ni cantina, ni cervecería, ni nada que vendiera y que comercializara licor. En las rancherías, en los ejidos, en los poblados de Tabasco, solamente en las cabeceras municipales, en los 16 municipios, porque Villahermosa tenía otro tratamiento, sin embargo también tenía, en los 17 municipios del estado, no se permitía, en los 16, sobre todo ejidos y poblaciones, que se permitiera ni cerveza ni alcohol de ninguna naturaleza. Cuando después vienen los cambios de gobierno, viene una farsa que presentaron los cerveceros, que a nivel nacional, cuando inventaron en Tabasco la cerveza fría para llevar. Los famosos depósitos. Los famosos depósitos. Que hubo una época que había más depósitos clandestinos que autorizados.
con el tiempo, pues se llegaron a autorizar todos los que pidieron, ¿no? Cuando el ejemplo de Carlos Madrazo era que en ninguna población, ¿cuántos poblados tiene tu municipio con Alcalco? 5, 6, 7, 8, 9. Y por supuesto no se escapa ni uno de que no haya depósitos, y no uno, sino muchos. Así es. Depósitos y cantinas. Y cantinas, claro. ¿No? Bueno, en los 6 años de Carlos Madrazo no hubo un poblado más que las cabeceras municipales que tuvieran permiso de restaurante. Y la cantina abierta del pueblo, ¿no? La cantina abierta, que en cada municipio había una o dos, ¿no? Pero no podía haber ni una cantina o dos, ni un expendio de cerveza ni de licor en ningún poblado, aunque fuera un restaurante. Solamente las cabeceras municipales. Pero me imagino que eso también propició en la época de Carlos Madrazo aquí en Tabasco también una corrupción, porque seguramente en muchas comunidades habría alguien que vendía por debajo del agua alcohol. Pero muy, muy por abajo del agua. La sierra de Tabasco, Teapa, Tacotalpa, Jalapa, Macuspana, que raya con Chiapas, en el caso particular de Teapa, que pues de la cabecera municipal a 1 kilómetro o 2 kilómetros del río, Teapa, del otro lado ya es Chiapas. Pero por ejemplo, en las comunidades que se abrieron en la época de Carlos Madrazo, Juan Aldama, Quintana Roo, esas comunidades, Galeana, inmediatamente está el arroyo o está el río Pichucalco. Y los fines de semana traían los macheteados y los balaceados del otro lado del arroyo o del río, donde vendía aguardiente todo el que quería, en el estado de Chiapas. Claro. Y por supuesto, mucho tabasqueño iba a beber alcohol allá. Claro. Porque era relativamente fácil, simplemente cruzabas el río y estabas en un lugar. Así es. Pero de este lado no había una sola venta de cerveza. Del otro lado había venta de cerveza y venta de aguardiente, que es lo que el campesino consume, porque es lo extraordinariamente barato y que es lo que le hace un daño al organismo brutal, porque no es posible que una botella de 18 pesos, ¿no?, de medio litro de alcohol o de 1 litro, no sé cuánto lleva, medio o 3/4 litro, ¿no?, cueste 18 pesos. No es posible, ¿verdad? Con su gran botella, con su gran estampa de la construcción o de la producción, etcétera. Entonces, lo que podemos sacar entonces de este símil de Estados Unidos con la ley seca y la ley seca en Tabasco, por lo que nos ha tocado ver en los Estados Unidos y vivir en Tabasco, es que se acabaron los tiroteos de la policía con las mafias en Estados Unidos. Y aquí, de los tiroteos de la policía que iba porque le decían que había un clandestino en tal parte de la selva de Tabasco. Y fueron famosos varias familias que se dedicaban a hacer el aguardiente, y cuando llegaba la policía los recibían a balazos. No era la mafia de los Estados Unidos, porque esos hacían la producción de aguardiente en Tabasco, no era de acuerdo a las necesidades, era limitadísimo. Muy limitado. Como que era un auxilio que tenían algunos rancheros que así sabían hacer el aguardiente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando cae la ley Garrido, la ley seca? Sencillamente, nuestros campesinos y todas las comunidades a beber alcohol. Y con el tiempo lo peor es que después pasan sobre la ley Carlos Madrazo y entonces ya hay clandestinos ya no, porque no están fuera de la ley, ¿no? Están autorizados por todos lados, ¿no? Ya ni siquiera respetan la escuela de enfrente,
Antiguamente respetaban también la iglesia porque estaba enfrente, ¿no? No se les debía autorizar porque no podía estar uno cerca del otro. Todo eso ya corre el riesgo. A tantos metros de una iglesia, a tantos metros de una escuela, etcétera, etcétera. Entonces, si en el alcohol fue negativo, lo único que se acabaron fueron los balazos. Tú lo acabas de comentar. Estaría bueno saber qué porcentaje de muertos hay en Tabasco y en nuestro país y en los Estados Unidos por el alcohol. Por el alcohol. Miles. Pero miles. ¿Qué es lo que va a suceder con relación a la tesis que está ahorita, la iniciativa que está en el Senado de la República? Yo por lo que autorizaría la marihuana sería para no seguirles haciendo el juego a los Estados Unidos. Ellos nos mandan a que la marihuana no la dejemos pasar para el otro lado, ni la produzcamos, y ellos ya tienen 3 o 5 estados produciendo marihuana, ¿no? Sí, donde es totalmente legal, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué motivo nosotros perseguimos a nuestros productores de marihuana y a comercializadores? Si la abrimos, vas a pasar lo mismo que con el alcohol, que se van a acabar los asesinatos pero que sencillamente va a haber el problema que se vino después del alcohol, ¿verdad? Claro. Entonces, me reporto ahorita, estoy en el programa. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el consumo de la marihuana va a ser a fuerza mucho mayor. Mucho mayor. Que de por sí es muy alto, porque ese es otro punto, licenciado Feliciano Calzada. No podemos cerrar los ojos a una realidad. La verdad es que el consumo de la marihuana está muy extendido, aunque está prohibido. Un porcentaje muy alto de la población o la consume seguido o por lo menos la ha probado una vez en su vida, pero un porcentaje muy alto. No podemos hacernos tontos y cerrar los ojos a una realidad. La realidad ahí está. La marihuana se está consumiendo de todas formas, pero de manera ilegal. Aquí el punto sería, yo creo, la parte sabia de poder aprobar o no aprobar este consumo, es precisamente poderlo regular de tal forma que no existan motivos de corrupción, es decir, que efectivamente se abran un sinnúmero de clínicas de rehabilitación, que hayan campañas de concientización en contra del uso y abuso de este tipo de drogas, que se incluya, yo creo, en los planes de estudio desde primaria, para que el niño vaya sabiendo lo malo que podría ser caer en uno de estos vicios, porque de todas formas la marihuana se está consumiendo. No. En los ranchos de Tabasco no es que se produzca la marihuana, es que un porcentaje elevadísimo de trabajadores consumen marihuana. Así es, y se presentan a trabajar en estado precisamente bajo los efectos de la marihuana. Y no nada más en los ranchos, aquí en la ciudad, bueno, es impresionante, incluso niños de primaria, sí, de 5º o 6º año de primaria que ya fuman marihuana, ¿no? Ya lo digamos en secundaria, preparatoria y mucho más adelante. Yo creo que aquí lo que valdría la pena es hacer un estudio muy a fondo, científico, profesional, para poder contrarrestar estos efectos negativos que puede traer la marihuana, porque de todas formas la realidad ahí está. Y creo que todo el mundo sabemos o conocemos gente que la consume de manera cotidiana. Entonces, va a ser un gran debate, yo espero que sea un debate de altura y que se llegue a una solución sabia, que no afecte demasiado la salud de los ciudadanos de nuestro país. Que por otro lado, como tú dices, bueno, en Estados Unidos hay varios estados que ya es legal, pero nosotros seguimos reprimiendo con
armamento sofisticado, que nunca es tan sofisticado como los traficantes de drogas, pero que si helicópteros, que si armamos mayormente al ejército, que si las brigadas de investigación, que las quemas de sembradíos de marihuana, todo eso en que el Estado mexicano se gasta una millonada impresionante y aún así es imposible acabar. Entonces yo creo que hay que encontrar un justo medio. Claro. Yo me quedé así admirado cuando hace algunos años me enteré que cuando la ley seca en los Estados Unidos, el jefe de la policía que se inmortalizó, el famoso Eliot Ness, que no recibía regalos de ninguna naturaleza, no permitía la corrupción entre sus policías, que las amenazas y la muerte de muchos de sus compañeros de trabajo jamás lo hicieron cambiar, y él persiguió y encarceló a todos aquellos que estuvieron violando la ley. Bueno, Eliot Ness muere en un pase de cocaína. Porque él era drogadicto. Era drogadicto. Era drogadicto. Una droga que era desconocida y que no estaba fuera de la ley porque no existía. Y que tal vez solamente un pequeñísimo grupo de personas la podía consumir, porque además creo que era muy cara, ¿no? Así es, así es. Entonces, en un pase como Chicoche, con un pasón de cocaína, se descerebró y murió. Pero en fin, entonces, tú acabas de señalar algo. Una ley muy severa. Así como prohibido la venta de aguardiente y de cervezas a menores de edad, igual prohibido la venta y consumo de marihuana en caso de que se aprobara a menores de edad. Y con castigo severo que se cumplan, ¿no? El revisar los coches en la calle, para que así como el que va alcoholizado sea detenido, igual un aparato que detecte si el hombre que va conduciendo su vehículo, poniendo en riesgo su vida y la de sus compañeros, la de su familia y la de los que van en la calle, pues inmediatamente ser detenido y apresado por el consumo excesivo de la marihuana. Y con una severidad en la aplicación que valga la pena, ¿no? Porque si no, pues todo el mundo la va a violar, todo el mundo se va a prestar a otro tipo de cosas, y eso pues podría ocasionar, lejos de arreglar un problema de todo esto, pues puede ocasionar, si no se maneja adecuadamente, un problema de salud muy serio en la población. Y se va a manejar la salud a como se maneja la salud pública aquí en Tabasco, pues ya estamos, Ahí entramos. ya estamos precisamente en franca decadencia. Por cierto, nos estaban comentando que debido a estas denuncias de la diputada Esther Alicia Dagdug, del diputado Mario Yergo, en contra del sector salud, las anomalías, las corrupciones que hay en el sector salud en el estado de Tabasco, el acusar precisamente la falta de medicinas en los hospitales, documentar la cantidad de muertes que hay en los hospitales debido precisamente a la falta de medicinas, la federación, es decir, la secretaria de salud, la señora Juárez, parece ser que va a mandar o ya mandó una inspección especial a los hospitales de Tabasco para verificar si hay medicinas o no. Y nos decían que curiosamente y por arte de magia, ahora sí todas las farmacias de los hospitales están llenas de medicinas. La simulación en su más alta expresión. ¡Qué barbaridad! Como el caso también del ya célebre acelerador lineal, que costó muchos millones de pesos, que se hizo en la administración pasada, que por falta de mantenimiento dejó de funcionar en esta administración y que sirve para dar tratamientos precisamente para enfermos de cáncer. Como la Secretaría de Salud
no le ha metido o sigue sin meterle dinero a este famoso y necesario acelerador lineal, pues obviamente hubieron muchas protestas. No solamente del enfermo, el que ya está enfermo de cáncer, sino de sus familiares y de la gente en general que puede llegar a padecer cáncer. Pero dice el secretario de Salud, el señor Filigrana, dice que bueno, que protestan como si fueran miles y que solamente eran 70 y tantos enfermos de cáncer. O sea que el escándalo no era para tanto. O sea, podrían morirse los 70 y tantos pacientes y pues para el señor Filigrana, pues no son muchos. Ahora parece ser que la cifra ya bajó a 60 y tantos. No sabemos si esa diferencia es porque efectivamente los otros pacientes ya fallecieron por falta de atención. Pero el cinismo que existe en el sector salud de Tabasco es verdaderamente impresionante. No sé si tú conozcas casos de gente que se enferma y que no hay medicinas. Sí, por supuesto. Ahorita sí hay que exhortar a la población, a todos aquellos que en las últimas semanas o meses no les proveyeron sus medicinas, sus medicamentos, pues que aprovechen ahorita y regresen por ellos. Esa es nuestra convocatoria precisamente, y allá iba yo, que ahorita que las farmacias dicen que ahora sí están llenas de medicinas, porque ahí viene la inspección desde México, pues aprovechen a que les surtan sus medicinas, porque eso seguramente va a ser pasajero. No existen las condiciones. Nos contaban que cada día es peor la atención y el servicio que hay en los hospitales del sector salud en el estado de Tabasco. Llámese el Hospital Juan Graham, llámese el Hospital del Niño, el Hospital de la Mujer, el Hospital Rovirosa, que es verdaderamente patético ver a los enfermos tirados en el suelo porque no hay camas. Señores de la tercera y cuarta edad, incluso en el suelo, donde les están pasando suero. Y eso cuando hay suero. Entonces, bueno, si así van a funcionar las clínicas cuando se legalice la marihuana, pues entonces definitivamente, por favor, no la vayan a legalizar. Digo, hay que ser muy, muy cuidadosos en el manejo de la salud, porque si caemos en manos de charlatanes, cínicos y corruptos, como el señor Filigrana, de este gobierno corrupto de Arturo Núñez, aquí en Tabasco, pues bueno, la situación va a estar verdaderamente grave, muy grave. Por ahí escuchaba yo que dentro de los cambios que se especula que se van a hacer, el médico Filigrana iría a la Secretaría de Sedesol de Tabasco y la señora Campero, sí, Campero iría a Salud. Es muy probable. Se ganaría muchísimo porque mientras el licenciado en administración va a un cargo de Sedesol social, pues ganamos bastante porque una enfermera venga a dirigir a la Secretaría de Salud. Una enfermera que está dedicada a construir. Sí. O sus hijos están dedicados a construir, los contratos se les da a los hijos, ¿no? Sí. Que esa fue la denuncia que hizo aquí, en esta mesa de Frente a Tabasco, la diputada Esther Alicia Dagdú en el último programa, en el programa pasado, del jueves, y que hoy precisamente esa misma denuncia la presentó la diputada Dagdú Lutzow en el Congreso local. Y bueno, yo creo que sí tiene razón, dada la sensibilidad altamente desarrollada que tiene el señor Filigrana, pues haría un papel muy digno en Sedesol, por ejemplo, ¿no? Bueno, a lo mejor no hay tanto dinero en Sedesol para robar como en Salud, así es que por ahí no creo que le convenga. Bueno, pero ganaríamos cuando menos un peldaño con una enfermera dirigiendo la Secretaría de Salubridad, ¿no? De Salud, ¿no? Bueno, esto se ha prestado ya a tantos chismes, chistes y cosas que verdaderamente yo creo que lejos de que nos dé risa deberíamos estar indignados,
deberíamos estar molestos, deberíamos estar verdaderamente enojados con todas las atrocidades que está pasando en el gobierno del estado de Tabasco. Y no solamente en el sector salud, en prácticamente todas las secretarías, Feliciano. Bueno, mira ahorita el estira y afloje y las pedradas a la orden del día en el Congreso entre la gente del PRD y Morena, como el presidente electo de Comalcalco, May, denuncia al anterior presidente municipal y a la diputada del PRD, Ney, en la que él, en el momento en que está metiendo ya las manos en la administración, aunque no haya tomado posesión, sí en ese intercambio, descubre pues el que los hijos de la diputada estaban haciendo negocios no solamente en Comalcalco, sino en otros municipios del estado también. Pero fíjate qué incongruencias estas, por ejemplo, del expresidente Javier May, hoy presidente electo de Comalcalco, quien acusa de pillo a el hoy diputado federal Peralta Grapín, cuando Peralta Grapín fue su funcionario cercano con el manejo de los dineros cuando Javier May fue presidente municipal de Comalcalco, cuyas cuentas fueron reprobadas. Es decir, ahora sí que ¿qué le dijo la olla al sartén, no? O sea, sí es exactamente lo mismo y están involucrados y van en el mismo barco de la corrupción, los dos. Entonces, este pleito que se está dando aquí en Tabasco, por cierto, entre el PRD y Morena, que yo no alcanzo a dimensionar muy bien, que yo no tengo la plena certeza si es de fondo o simplemente es superficial. De repente dan visos de que sí es de fondo, también hay que decirlo, pero que no sabemos a qué se debe, es como el pleito supuesto también para mí de Arturo Núñez y Andrés Manuel López Obrador, porque sigue sin acusar a Andrés Manuel López Obrador a Arturo Núñez y demostrarle todas las corruptelas de Arturo Núñez. Si fuera de a de veras el pleito, yo le hubiera sacado la enorme lista de atrocidades que ha cometido el gobernador Arturo Núñez. Este pleito debe tener algo de fondo. Yo creo que tiene que ver mucho con el mensaje que se quiera dar a la federación, con lo que quieren que quiera saber o que crea Peña Nieto con respecto al gobierno de Tabasco. Y si Peña Nieto cree que Arturo Núñez va a frenar a Andrés Manuel, en ese sentido le va a enviar más dinero Peña Nieto a Arturo Núñez. A mí se me hace que es una farsa, a mí se me hace que los dos, Arturo Núñez y Andrés Manuel, son expertos en decir mentiras, expertos en la demagogia. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver los verdaderos alcances que tiene todo esto, Feliciano. Por otro lado, viendo lo que está sucediendo en Europa, que son dos acontecimientos importantes y delicados, tan importantes como delicados el uno como el otro. El primero es la revisión de que están haciendo ahorita los países del mundo, los dirigentes del mundo, en París precisamente, con relación al cambio ambiental, al la emisión de carbono, el problema que está viviendo ya el mundo con el deshielo de los polos y cómo los cambios de temperatura, inundaciones, que es lo que a la larga terminaría con el planeta, cuando menos con aquellas zonas bajas donde nosotros estamos incluidos. El problema, así tratado superficialmente, es
de que lo que le está haciendo daño al planeta, punto número uno es la desforestación. Pero la desforestación se ha hecho en los países del tercer mundo. Europa y Estados Unidos sigue teniendo sus bosques, porque administra sus bosques, porque ellos no utilizan el block, la cal y el cemento como nosotros. Ellos tienen una educación de siglos en el manejo de la madera. Por ello, y reforestar. Ellos, de cada árbol que tiran, siembran uno, lo reponen. Es como los animales salvajes en los países desarrollados. La cacería es una industria en casi la mayoría de los países ricos del mundo. Y gracias a la cacería y a la administración de esta, se mantienen la misma cantidad de animales en esos países como había hace 100 años. Mientras que nosotros, los países en desarrollo, sencillamente matamos todo lo que se mueve y todo lo que se ve. Esa es, por un lado, la desforestación, que, repito, en los países desarrollados no existe, pero sí en países como México, Brasil y todos los países en desarrollo. Pero por el otro lado, lo que está también afectando el ambiente del planeta es las industrias, no todas, porque unas tienen con qué proteger el daño que pudiera hacer a la naturaleza. Pero hay muchísimas y muchos países que no están protegiendo la naturaleza y están emitiendo gases que están afectando, por un lado. Por el otro, los aviones. ¿Cuántos hay control de las emisiones de gas que afectan a la naturaleza? Muchísimos. Cada jet que sale y que alza a los 36.000 a los pies de altura o los 36.000 metros, sencillamente está acabando con el oxígeno. ¿Cuántos aviones de esos traen el control? Eso es una buena pregunta. Y por lo visto, se les dice unos presidentes a otros. Y todos prometen meter las manos para evitar esa contaminación de aquellas fábricas que no cumplen y que sus gobiernos no los hacen cumplir, y de todos aquellos aviones y vehículos en la calle que están contaminando permanentemente el medio ambiente. Claro, pero fíjate que ahí pasa una cosa muy chistosa, y es también la doble moral de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, porque como tú dices, el caso de los aviones que contaminan, sí, pero Estados Unidos no permite que sobrevuelen sobre su territorio aviones con X número de años anteriores que contaminan más. Sin embargo, sí le venden al resto del mundo sus aviones chatarra que sí contaminen, que contaminen en otro lado. Es como pasa ahora. Sí, ahorita Obama muy preocupado supuestamente por la emisión de carbono, pero el protocolo de Berlín, el acuerdo de Berlín, el cual marca que no a los países les prohíben la emisión después de cierta cantidad de carbono bajo severas penalizaciones, resulta que Estados Unidos no lo firmó. Estados Unidos no tiene firmado ese protocolo, y entonces ellos pueden seguir contaminando impunemente. Hay otros países que para poder emitir su carbono compran lo que se llaman bonos de carbono, y le compran a países que producen menos lo que ellos podrían producir. Pero Estados Unidos no firmó ese protocolo. Curiosamente, o sea, es el doble discurso, la doble moral. Yo insisto que este problema que están tratando ahorita en París, el meollo del asunto, el trasfondo,
O sea, el pretexto es lo del carbono, la contaminación, el cambio climático y lo que usted guste y mande. Pero en el fondo es volverse a reunir estos jefes de estados de los importantes países del mundo, precisamente con la guerra que traen contra el gobierno de la yihad o de ISIS que se está dando en el Medio Oriente y que no está plenamente localizado, pero que sí están bombardeando Siria prácticamente diario, pero como no están localizados, bombardean escuelas, bombardean mezquitas, bombardean a la población civil. Es una masacre impresionante lo que está pasando. Yo creo que ahorita aprovechan el pretexto de la emisión de carbono, pero el trasfondo real es precisamente qué van a hacer o cómo van a frenar a este grupo bélico de terroristas yihadistas. Parte de la guerra de Vietnam la perdieron los franceses y la perdieron los norteamericanos precisamente porque nunca encontraban un ejército al frente. Porque los soldados de Vietnam eran los propios campesinos y los propios ciudadanos. Así es. Y se enterraban. En túneles tuve la oportunidad, el privilegio de estar en Vietnam y visitamos una serie de túneles porque además son cientos de kilómetros de túneles bajo suelo vietnamita, donde se escondían precisamente los campesinos y que eran realmente el ejército. Por eso es que no pudieron terminar, a pesar del napalm que les tiró a Estados Unidos impunemente, el famoso agente naranja, que era un polvo color naranja que mataba todo lo que estuviera vivo, vegetación, animales, hombres, de todo, ¿no? De una manera verdaderamente criminal, y resultó que de todas formas los Estados Unidos perdieron la guerra contra Vietnam. El otro problema que dije que era igual que el ambiente, el riesgo ambiental del planeta, es precisamente el bombardero ruso o el caza ruso que fue destruido por los turcos, señalando que porque sencillamente se metió a su territorio, ¿no? Violó el territorio de Turquía. Y que ya el presidente ruso le exigió una indemnización y una disculpa, y que el primer ministro o el secretario de la guerra de Turquía le dijo que sencillamente los ofendidos son ellos, porque fue donde violaron su territorio. Y que Turquía estaba en todo su derecho de defender su espacio aéreo. Y que en varias ocasiones se le avisó al caza que se metió a territorio y no hizo caso, por eso lo destruyeron. Pero ya tomó represalias precisamente Rusia de tipo económico. O sea, un poco similar a lo que hacía Estados Unidos con Cuba, ¿no? De tratar de aislarlo comercialmente, sí. Es el cuento de nunca acabar, es un tema que nos podría llevar aquí muchos programas y que realmente ponen en peligro la estabilidad y la paz mundial en este momento específico. Feliciano Calzada, muchísimas gracias por seguir con nosotros, muy agradecido también con nuestro auditorio. Les recuerdo que este programa lo puede escuchar el día de mañana a través de XHBX en el 89.7 de FM a las 12 del día, y también escucharnos a través de nuestra página de internet de radio www.xbx.com. Soy Moisés Darduk, a las órdenes, y con mucho orgullo digo lo que siempre decimos al final de este programa: que nosotros, y con la frente en alto, de frente a Tabasco. Muchas gracias.